que han fomentado un poco la visión que se tiene aquí. Porque quizás ustedes lo saben, quizás no. México es uno de los pocos países que tiene una política exterior feminista oficialmente. El primer país fue Suecia, está Canadá, está Francia, pero de hecho México es el primer país de Hispanoamérica que tiene esta política como política oficial. Esta fue mencionada por primera vez por el canciller Ebrard en la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas. Y la verdad es que a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es una política exterior feminista? ¿No? Así que les trajimos, ahorita falta que llegue un poco porque viene de hecho de la Cumbre del Agua de Nueva York y adelantó su vuelo solo para poder acompañarnos hoy. Nos va a acompañar la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Humanitarios, Marta Delgado. Y nos acompaña, ahorita se va a subir con nosotros, la doctora Leticia Bonifaz, que es representante nacional. La subsecretaria Marta es en realidad la que se considera la creadora, quien articuló la política exterior feminista después de junto con el canciller después de sus palabras. Y con un fraseo un poco distinto, pero no menos importante, ahorita hablando con la doctora Leticia Bonifaz nos dimos cuenta de que ella es de las primeras en ver el tema del feminismo en la política exterior. Tal vez no es la política exterior feminista, pero sí hay una experta en temas de feminismo, en política exterior, en especial en nuestro país. Es ella, y pues ahora la invito a pasar, por favor, para que podamos hablar un poco. Bueno, ahorita en lo que llega la subsecretaria, vamos a iniciar un poquito con las semblanzas de estas dos mujeres maravillosas, que no solo son maravillosas, bueno, aquí las tengo, perdón, que no solo son maravillosas por su cargo actual, sino por todo lo que han hecho a lo largo de su carrera. Y bueno, presentando a la subsecretaria Marta, ella es una servidora pública con más de 29 años de experiencia, y su labor en la administración pública federal y en distintas organizaciones sin fines de lucro le ha valido reconocimiento nacional e internacional. Ha sido destacada por su destreza para la protección ecológica, fue diputada independiente del Congreso del Distrito Federal y fungió como secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal hasta 2006. En el ejercicio de su cargo actual es responsable del diseño e implementación de la política exterior feminista de México ante organismos internacionales y del mantenimiento estrecho de lazos de coordinación en tópicos que atañen a la democracia y la sustentabilidad. Por ejemplo, durante la emergencia de COVID-19, estuvo a cargo de dirigir la obtención de insumos médicos, así que todo eso que vimos de que llega el insumo de Chile, así, fue ella. Y de coordinar los donativos y asegurar vacunas para la población. También obtuvo, un poquito sobre su formación, el título en la licenciatura de Pedagogía en la Universidad Intercontinental y una maestría en sustentabilidad de Harvard University. Y bueno, aquí nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz, que es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM y se ha distinguido por la ocupación de cargos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Poder Judicial de la Federación, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, pero ahorita es nuestra experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la ONU, que es algo que podríamos decir fácil en términos de palabras, pero habla de una trayectoria de años discutiendo el tema de género, de política exterior, de feminismo, de cómo esto realmente es algo que no se trata de, estábamos hablando, perdón, un momento, ahora recibimos a la... Bueno, como estábamos comentando, la Claudia aquí queremos hablar un poco de una de las razones principales por las que estamos aquí, que es la política exterior feminista.
Y esta política exterior feminista, que fue precisamente, como les comentaba, formulada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Humanitarios, Marta Delgado, que es realmente un honor que esté con nosotras en este diálogo, se basa principalmente en temas de equidad de género y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, creo que si tenemos que hablar de opiniones expertas, tenemos aquí a las dos personas más pertinentes para el tema, a las cuales les haré yo unas breves preguntas, una cada quien, y después abriremos preguntas del público, para que también ustedes puedan hablar un poquito con ellas. Y bueno, la primera pregunta, que está dirigida a las dos, pero si quiere puede usted empezar a subsecretaria y después la doctora, es ¿por qué México tiene una política exterior feminista? Sabemos que hay otros países que la tienen, pero no creemos que sea como solo por seguir las tendencias, ni solo por seguir los esfuerzos que nacieron en 2012 con las reformas en materia de derechos humanos. Entonces, ¿por qué una política exterior feminista para México? Mariana, muchísimas gracias. Es una pregunta fácil, pero no tan fácil. Yo creo que la principal razón es porque tenemos un canciller feminista. Entonces siempre está buscando la oportunidad de poder realmente tener una acción afirmativa para las mujeres, para la equidad, para la igualdad. Entonces, bueno, siempre lo platicamos muchísimo desde que entramos en la administración, cómo poder fortalecer la perspectiva de género desde la política exterior, y después empezamos a analizar otras políticas exteriores del mundo, y había 4 países que catalogaban su política exterior como política exterior feminista. Entonces a Marcelo le gustó bastante, empezamos a estudiar cada país, ¿no? ¿Qué hacía Noruega, qué hacía Suecia, qué hacía España, qué hacía Canadá, Francia? Y nos dimos cuenta que México tenía que aspirar a también tener una política exterior feminista. ¿Por qué? Por los retos que tenemos. Me parece que los países que tienen más resueltos los temas de equidad de género, pues a lo mejor tienen otra manera de fortalecer sus propias causas con otros temas como el medio ambiente o otros asuntos. Nosotros vimos en la política exterior feminista una grandiosa oportunidad de poder poner el acento en las mujeres y los derechos, en la equidad de género, la igualdad de género y en el combate a la violencia contra las mujeres para el desplegar toda nuestra participación, no solamente en los foros multilaterales, en las relaciones bilaterales, en la formación de nuestro personal del servicio exterior, en las oportunidades a las mujeres diplomáticas, en la defensa de los derechos de las mujeres en general, en la actuación de los consulados para proteger a las mexicanas que viven en el exterior. Todos esos son, y los espacios que tenemos en este mismo edificio, que fueran también libres de violencia de género. Por eso México adopta la política exterior feminista. Se anuncia en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre por el canciller, y bueno, la ponemos en práctica poco a poco. Es un proceso con la noticia, la verdad, buena, ahora en la CSW, que estuvimos en Nueva York hace 15 días, se hizo un ranking de las políticas exteriores feministas del mundo y México quedó en tercer lugar, entonces estamos contentos. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que gracias a iniciativas como la que tuvieron ustedes es que podemos tener espacios como estos aquí en Cancillería y realmente aportar. Muchas gracias, Y bueno, un poco siguiendo la conversación con la doctora Bonifaz, es por qué México tiene una política exterior feminista, pero también cómo se enmarca la misma en la tradición de política exterior en México. Bueno,
Me da muchísimo gusto estar con ustedes antes que nada, y qué bueno que hace el esfuerzo Marta de bajarse del avión y estar con nosotros, de verdad, te admiro por eso. Y bueno, sí, México tiene una trayectoria grande de, no tanto de política exterior feminista, que es el término reciente, pero sí de feministas en la política exterior. Porque México desde 1936 nombró a una mujer embajadora, ya habían habido otras, pero México habrá sido como el 10º país del mundo en tener embajadora mujer. Pero lo más importante fue que en 1975 aquí se hizo el Año Internacional de la Mujer y la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y a partir de esa conferencia del 75 se da pie al nacimiento de CEDAW, el órgano donde ahorita estoy, en 1979. Sin ese México 75, CEDAW no existiría, porque en ese foro mundial se vio que se tenían que colocar los temas de la mujer en el centro de la política exterior y ver cada uno de los temas con algo que hoy se usa mucho, la transversalidad, pero que en aquel tiempo no era tan evidente. ¿Qué veo yo en CEDAW hoy? Como temas en donde se tiene que ver el foco sobre la mujer, no solo lo que hay en materia laboral en general, sino los derechos laborales de las mujeres. Y que hay de tratados de salud en general, pero la salud de las mujeres. Y el empoderamiento económico de las mujeres. Y qué pasa con los estereotipos. Y qué pasa con la trata de personas. Y qué hay de la educación para las mujeres. Entonces, hagan de cuenta que antes no estaba esa perspectiva de género de la que habla Marta, porque tuvimos varias representantes mexicanas, por ejemplo en la OIT, al menos 3 muy importantes, pero ellas no llegaban, aunque, por ejemplo, les hablo de doña Cristina Zamora, que fue la primera ministra de la Corte y antes estuvo en la OIT, aunque ella había hecho su tesis en la UNAM sobre los derechos de la mujer trabajadora, cuando llegaba a la OIT no llegaba a poner esa perspectiva porque no se habían imaginado que así tenía que ser el mundo. Este mundo igualitario que hoy estamos construyendo, donde no nos podemos quedar fuera. Entonces ya lo dijo Marta, pero lo vuelvo a resumir. La política exterior feminista tendría como ejes, 1, la recuperación de la memoria histórica, que es algo que al canciller le importa mucho, saber qué se hizo antes y quiénes que están invisibilizadas, qué mujeres hay que rescatar que se quedaron en la sombra. El eje de ir hacia los derechos de las mujeres, incluido la no violencia, que ya lo dijo Marta, y también que más mujeres participan haciendo política exterior feminista. Y ya para cerrar, les diría que el nombramiento que hace el presidente Echeverría de Rosario Castellanos para Israel en 1972 es el nombramiento de una feminista, pero aunque ella escribe en su diario todos los días qué está pasando en Israel y que tiene una visión de género, eran esfuerzos aislados, y lo que hoy se tiene es una conjunción de esfuerzos para constituir una política exterior. Pues como vemos, el término política exterior feminista es un poco más complejo de lo que se puede decir a simple vista. Y la verdad es que estos esfuerzos tienen impactos muy fuertes para todas nosotras y muy significativos. Con esto hago una pregunta subsecuente a la doctora Marta sobre la idea de que la política exterior siempre también persigue el interés nacional. No, una política exterior tiene impactos al interior, así que ¿cuáles son los efectos que la política exterior feminista ha tenido a nivel interno hasta ahora y cómo se espera que impacten a nuestra sociedad a largo plazo? Mariana, primero te quiero decir que no soy doctora. Me encantaría, pero no. Después decirte que fue un poco difícil cuando el presidente, seguramente ustedes lo recuerdan, dijo que la mejor política exterior era la interior, y era muy complicado para una institución como esta verse en ese espejo de la política interior. Pero fue un ejercicio muy interesante, porque todo lo que hacemos afuera tenía que tener un reflejo aquí. Y cuando se lanza la política exterior feminista, lo primero que pensamos es
Pues lo primero que hay que hacer es ver cómo están las mujeres en México, cuáles son las necesidades, y nuestra propia Secretaría cómo estamos, encontrando que nuestros retos son muy grandes, encontrando, por ejemplo, que tendríamos que tener unas consultas especiales para saber qué es lo que piensan las mujeres de los temas de política exterior, porque no en realidad teníamos una perspectiva de las mujeres para decidir sobre las convenciones que trabajamos en estos años, trata de personas, el trabajo, incluso los temas de medio ambiente, de población, todos necesitan realmente de saber qué piensan las mujeres. Hicimos, por ejemplo, para la cumbre de Estocolmo +50, una que es sobre medio ambiente, un primer ejercicio de una consulta de qué piensan las mujeres en todo el país en relación al medio ambiente. Y fue realmente interesante dividir la opinión pública general de todas y de todos de la de las mujeres, desde la visión de las mujeres que tenía México que tener como compromisos en relación a las cuestiones ambientales. Realmente es diferente, o sea, nos damos cuenta de que vale la pena diferenciar para poder entender exactamente las necesidades, las problemáticas y poderle dar soluciones y poder llevar esa voz entonces al ámbito internacional. Esa es una experiencia, ¿no?, de estos foros. La otra es el saber que las mujeres mexicanas fuera de México tienen unas vivencias que son distintas también a los hombres. Imagínense, o sea, si aquí hay violencia de género, si aquí tenemos diferentes desafíos, de violencia, de discriminación, de recarga en las labores del hogar, etcétera, etcétera. Cuando salen a otros países, además tenemos distanciamiento porque no se habla la lengua, porque hay discriminación por ser mexicanas. Entonces, esos diálogos que tenemos entre las dos realidades son interesantes para la política exterior. Y finalmente decir que para México también la perspectiva de derechos humanos es importante analizar, verla aquí dentro del país, cuáles son los retos y en particular los derechos humanos de las mujeres indígenas, transversalmente de las mujeres discapacitadas. Durante la pandemia nos abrimos los ojos muy fuerte, por ejemplo, de entender que las mujeres, todos los cuidados de toda la sociedad durante la pandemia recayeron en las mujeres, porque nos convertimos en las maestras, las cuidadoras de los adultos mayores, que eran los que tenían más riesgo, los niños, tenían las clases en Zoom, pero las mujeres eran las que tenían que estar ahí dándole la clase otra vez, cuidándolos de que no se contagiaran, llevándolos a entretenerse de alguna u otra manera fuera. Fuimos las enfermeras, fuimos también las que perdimos primero el trabajo, porque no sé si están ustedes enterados de que el 65% de los trabajos perdidos formales fueron de mujeres. Entonces, todas esas partes de, una recarga social en las mujeres, ¿y qué tiene que ver eso con la política exterior? Pues mucho, porque en la pandemia nos tocó a México y a todo el mundo ver cómo íbamos arreglando los compromisos, la Agenda 2030, todo el acceso a las vacunas, a la capacitación, a la apertura de las industrias que estaban cerradas, con una perspectiva de género, pues sí, mejor entendiendo lo que pasa localmente. Wow, es lo primero que voy a decir. La verdad es que justo es una forma muy distinta a la tradicional de ver la política exterior y de ver cómo realmente esta política le da un lugar a las mujeres, le da un lugar a nuestras opiniones, a nuestras necesidades, y no es algo que históricamente se haya hecho. Entonces, primero que nada, darle un agradecimiento por también fomentar esas acciones. Y bueno, pasando a la segunda pregunta de la doctora Bonifaz, es sobre cómo se ha implementado la política exterior, cómo se ha complementado la política exterior feminista con otros esfuerzos globales a favor de la igualdad de género, y cuáles son las acciones más destacables en estas, pero también cuáles son las oportunidades que tenemos a futuro. Yo
Yo creo que tu pregunta es amplísima, podríamos quedarnos aquí varias horas explicando, pero creo que lo más importante es justamente cómo cada una de las luchas de las mujeres desembocó en algún tratado internacional, porque no se ve luego cómo pasas de la lucha a la traducción en un tratado internacional. Entonces, les voy a poner, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que es muy conocida, la OIT. La OIT no hubiera nacido sin el esfuerzo de muchas mujeres que estuvieron luchando en distintos países por igualdad salarial, por temas de trabajo igual, salario igual, y son años que llevamos buscando eso. Pero a nivel mundial se va como buscando dar la pauta de hacia dónde deben ir los estados en todas las materias. Si hoy vemos para atrás, son muchos tratados los que ha suscrito México, pero recientemente, bueno, todavía recientemente, en 2011 se puso en la Constitución que esos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad, que significa que tienen la misma fuerza que la propia Constitución, y entonces esos derechos se reconocen. Cuando me preguntas a nivel global cómo se ve, pues son todos esos tratados que se van celebrando. Decía Marta recientemente el trabajo doméstico, por ejemplo. Las trabajadoras domésticas han sido las últimas en acceder a derechos laborales. Es más, ni la Constitución del 17, primera Constitución social del mundo, pensó en las trabajadoras del hogar. Porque las trabajadoras del hogar no han tenido ni vacaciones, ni compensaciones, ni nada. Y te dicen, ¿pero cómo? Pues si aquí la tratamos como de la familia. No, es una trabajadora con derechos. Es una trabajadora que tiene derecho a una jornada, que tiene derecho a que se le paguen horas extras, y hasta ahora está apareciendo a nivel internacional estos temas que parecieran que habían estado olvidadas, porque son las más olvidadas dentro de las olvidadas. ¿Por qué? Porque son en general mujeres indígenas, porque son mujeres que vienen en las condiciones más difíciles, y entonces el Tratado Internacional sirve como paraguas para ir apoyando los derechos fundamentales. Sin el Tratado Internacional difícilmente se puede hacer una interpretación desde la Corte que abra el paraguas de protección para todas las trabajadoras del hogar. Entonces yo creo que los avances que se tienen a nivel internacional se tendrían que ir viendo tema por tema, área por área, y los temas que le fascinan a Marta y a mí también, que tienen que ver con la mujer defensora de la tierra, con la mujer defensora del agua, con estos tratados internacionales tan importantes en materia de cambio climático, en materia del agua, que ella viene de Nueva York de hacer eso. Todo a nivel internacional se va como uniformando para que todos los países del mundo vayan teniendo una ruta común, independientemente de cuándo lo traduzcan a sus propias legislaciones. Es decir, los tratados internacionales van a ser el gran marco o la hoja de ruta, y de ahí que sea tan importante interpretarlos con perspectiva de género y ver allí las condiciones de igualdad para las mujeres. Bueno, pues como les comentaba, si fuera por mí yo me las quedaba durante 5 horas más, pero este es un diálogo entre todas nosotras, es algo que buscamos hacer juntas, así que ahora cederé este micrófono a cualquiera aquí que guste, ella fue la primera, que guste hacerle una pregunta a nuestras ponentes. Subsecretaria Marta, un verdadero placer y honor escucharla. Es usted un ejemplo de mujer a seguir. Lo primero, y ahí, disculpando y pidiendo perdón a todos los presentes, dicen que el ser doctor a veces no quita lo pendejo, a veces lo acentúa. No, doctora, no digo nada de usted, todo lo contrario. Pero, subsecretaria, qué bueno que no es doctora. Felicidades por su forma de expresarse. Bueno, yo tengo 3 doctorados, luego entonces pues soy 3 veces lo que dije. Pero, subsecretaria Marta, mis respetos. La política exterior mexicana lo ha mostrado a través de la embajadora Norma, que ha sido alguien que de cerca he tenido la oportunidad de poder escuchar sus discursos,
y aun cuando no la conozco personalmente, no es mi director de la asociación civil a la que pertenezco. Soy activista, hago arte, hago ciencia y tecnología para poder concientizar a las mujeres de las cosas que hacemos y cómo nos podemos empoderar y transformar. He dirigido varias tesis doctorales y me siento orgullosa, no de eso, me siento orgullosa de ser madre, me siento orgullosa de trabajar en mi casa y considerar que no es un trabajo de amor, es un trabajo. Y perfecto, como usted decía, doctora, el trabajo doméstico debe legalizarse como tal y luchar por los derechos, para que las mujeres sepan que están trabajando y luego entonces tienen derechos laborales. La política exterior mexicana ha dejado una imagen maravillosa. Antonio Carmona, que es el director del CEO de la compañía en la que estoy, de verdad se ha enfrentado a cosas maravillosas hablando con mujeres en el exterior, mujeres que están representando a México de una manera digna. Viene una pregunta muy específica, doctora, desde luego también felicitarla, preguntarle de las prioridades que tiene la política exterior mexicana, que hasta se da desde 1814, ¿no? 15, y que es a nivel internacional, desde luego, y a pesar de que son 5 países, siendo México el tercer país, que ya nos dio la buena noticia la subsecretaria Marta. ¿Me podría decir de estas prioridades que tiene, más allá de, por supuesto, equidad de género y derechos humanos, que son las 2 prioridades fundamentales, dentro de las 4 R's de manera específica, qué me podría decir al respecto en la política exterior? Muchas gracias. Perdón, me llamo Luz García y vengo de la Agencia Conjunta de Cooperación Global y del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, y a todos también. Me llamo Gloria Rosado, estoy por unos días en México. Soy la única mujer latina en el equipo multidisciplinario de tratamientos no invasivos cardíacos en uno de los hospitales más modernos y grandes de Norteamérica. Me refiero al McGill, en Montreal. Ya estuve acompañándonos unos meses en Montreal con el cónsul Alejandro Stevin. Y pues también mi pregunta es esa: ¿cuándo vamos a tener mujer cónsul en México? ¿Y cuándo va a haber la primera mujer representante permanente de México ante la OASI, que sus headquarters están en Montreal precisamente? Muchas gracias por sus esfuerzos. Formalmente a través de un email o algo. Desde hace 3 años, a través de un equipo, estamos produciendo y conduciendo un programa que se llama Las Primeras Mujeres que Rompieron el Techo de Cristal. Me va a dar mucho gusto tenerlas en el programa. Soy la docente Evelina Aranzanes Segura. Soy licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Física. Actualmente, diariamente, tengo a mi cargo a 135 alumnos de nivel secundaria, a los cuales les imparto la asignatura de Física. Yo aquí estoy, la verdad, inexperta en temas de política exterior, por lo cual mi pregunta va dirigida en ese sentido, ya que para mí me parece muy importante este tema, pero como bien mencionaba, es importante primero llevarlo a nivel interno, de manera que llegue a todos los rincones. Si bien nosotras aquí estamos escuchándolas, lo cual me parece fabuloso, hay cientos de mujeres y niñas que no tienen la posibilidad de acercarse a espacios como estos o que siquiera saben que existen estos espacios. Yo con mis alumnos incluso he llegado a comentarlo y no saben ni qué es una cancillería, qué es un secretario de Relaciones Exteriores o siquiera qué es lo que se hace en estos espacios dentro y fuera del país. Entonces mi pregunta sería: ¿de qué manera o qué estrategias se están implementando para acercar la política exterior, tanto de manera general como de manera con perspectiva de género, hacia los sectores más alejados de la Cancillería? En este caso, las mujeres como yo, docentes, o las que se encuentran en casa, o las niñas que ni siquiera conocen los términos de los cuales hablamos en estos espacios. Entonces me interesaría saber de qué manera se está apoyando y cómo nosotras que estamos aquí tenemos la posibilidad de acercarlo y que se pueda, engrandecer y enaltecer esta perspectiva para apoyarnos a todos y todas.
en nuestros respectivos espacios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Concepción Salud Chicati. Señora subsecretaria, muchísimas gracias porque ya una vez usted nos apoyó con el tema del impulso al arte en la diplomacia cultural. Muchísimas gracias. Asistimos con mucho cariño desde Oaxaca con la líder Violeta Gómez, que viene con su marca de mezcal, y Margarita González Juárez, que tiene más de 40 años, ¿sí?, asesorando a organizaciones civiles de Oaxaca y en el sureste del país. En esta ocasión decidimos participar en la mesa de la mujer emprendedora. Hicimos algunas reflexiones que se las reitero en este momento. Muchas gracias por esta oportunidad, pero no quisiéramos que se quedara acá, sino que sea el inicio de una capacitación, de un integral, de un grupo que converja en el país y en el cual podamos tener, así como hay intercambios académicos, haya intercambio de experiencias de emprendedoras, de mujeres emprendedoras desde el aspecto social mediano hasta el aspecto de exportación. Es usted invitada y bienvenida al estado de Oaxaca. Allá la esperamos. Enhorabuena, que no sea esta la primera vez y esperamos la próxima. Muchas gracias, señora. Para chicas, que ya nos habíamos acercado, mi cofundadora que está en Irlanda, tenemos 3 sedes a nivel internacional, pero somos puras mexicanas trabajando por la salud menstrual de niñas alrededor del mundo. Y mi pregunta sería, ¿qué recomendación nos podría dar a las ONGs mexicanas, que no solo trabajamos en pro de las niñas en México, sino en pro de las niñas a nivel mundial? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto con nuestro gobierno, tanto por nuestras niñas mexicanas, pero también por las niñas de otras partes del mundo? Nosotros tenemos 3 sedes, en Turquía, Londres e Irlanda, pero somos puras mexicanas trabajando en pro de la salud menstrual. Entonces, un tip que nos pudiera dar para poder seguir en esta lucha y pues seguir poniendo también a México en alto en todos esos lugares. Gracias. Sí. Bueno, pues les agradecemos muchísimo por las preguntas. La verdad es que originalmente el evento nos iban a acompañar universitarias, pero tenemos mujeres de todo contexto, de todas las edades, y pues es la verdad plantar una semilla que esperamos que siga creciendo. Así que para saber si alguna de ustedes, de la doctora o la subsecretaria, le gustaría tomar la palabra para responder alguna de las preguntas. Bueno, fueron muchas preguntas y muy variadas. Entonces, en realidad, a nivel internacional hay tantas normas, a nivel tratados, convenciones, que acaban pues protegiendo hasta a las productoras del mezcal. En la Convención CEDAW hay un artículo, específicamente el artículo 13, que habla del empoderamiento de las mujeres. Y entonces allí lo que se busca es que eso que todos los países del mundo acordaron en que había que hacerlo, que hubiera créditos para las mujeres, que hubiera un apoyo específico. Y aquí yo soy de Chiapas y me ha tocado ver cómo en políticas públicas específicas se ha ido empoderando a las artesanas. Y a partir de que las artesanas tienen sus propios recursos, empiezan con una relación distinta con sus parejas de igual a igual y ya no son golpeadas. Marta estuvo y le regalaron un traje divino de Sinacantán. Yo estuve en envidia terrible porque por ser chapaneca no me lo regalan, pero ya hay méritos para tenerlo. Pero bueno, así cosas tan simples como una mujer emprendedora, a partir de que tiene ingresos económicos, puede tener una relación distinta, ya no de subordinación y esperando el gasto y todo lo demás. Cuando se habla de los niños, yo me acuerdo que yo sí estudié en la primaria, que era la ONU, la OEA, la UNESCO, la FAO, no sé si se sigue haciendo, pero valdría la pena hacer el esfuerzo con los niños de seguir identificando cómo es la estructura, no solo de las Naciones Unidas, sino cómo se van aterrizando muchas de las cosas que se hacen
porque de otra manera pareciera que es ajeno a la política internacional, donde México ha tenido una presencia realmente muy importante. Hay organizaciones como la que dices que está en Montreal, o como la OMPI, que va a proteger a los derechos de autor y la propiedad intelectual en general. En fin, yo creo que Naciones Unidas tiene un abanico tan amplio de contenidos que son los que luego se van aterrizando a nivel nacional. Lo interesante ahora es que todos, absolutamente todos, se están aplicando con perspectiva de género, y esa es la diferencia. Por eso, regresando a la primera pregunta de qué es lo que más nos preocupa, desafortunadamente a nivel mundial el mayor tema de preocupación hoy es la violencia. Pero ya se vio que la violencia sola no puede atenderse, porque es violencia con educación, violencia en relación con la salud, violencia en relación a los estereotipos de género, violencia en el trabajo, violencia, pero no puedes trabajar aislada de la violencia. La violencia se tiene que ver en todo su contexto. Y ya para terminar, en relación a la pregunta del trabajo que están haciendo en Londres y qué hacen las ONGs, yo recomiendo estar revisando la página de CEDAW. Nosotros tenemos sesión todo el mes de mayo, y ahí vas a ver el análisis de qué países hay, y tú puedes aportar respecto a tu trabajo en la salud menstrual, puedes meterte a ver. A mí me va a tocar revisar Venezuela, pero vamos a ver en esta sesión Sri Lanka, Islandia, España, Alemania, Timor Oriental y alguna otra que no me acuerdo, pero pueden incidir, porque cualquiera puede, como ONG, dar aportaciones en la materia que quiera. Eso está abierto, y eso es lo que yo digo desde donde trabajo actualmente. Comentarios. Uno relacionado con la gran importancia, un poco siguiendo tu idea, de que las agencias de Naciones Unidas sí aterricen un poco más hacia las comunidades más lejanas. Creo que los gobiernos debemos aprovechar mucho más estas agencias que están en México y que tienen una visión global, pero que sí pueden llegar a tener pues una actuación no solamente en las capitales y en los grandes proyectos del país, sino también mucho a nivel local. Para ello, yo creo que es interesante comentarles que el canciller, por lo menos en el área multilateral, ha tenido bastantes innovaciones en temas que no eran tradicionalmente de interés de la política exterior. Uno, la doctora me fascina mucha razón. El tema de mujeres siempre ha sido una agenda muy importante de México. México tiene un prestigio en la agenda de mujeres y de igualdad desde el 75, o sea, siempre hemos tenido una presencia importante. Ahora, bueno, la estamos coronando con una política exterior feminista, pero ese es un tema relevante. Otro tema es que nunca, eso sí no había pasado, nunca se había tenido interés en la internacionalización de las ciudades. Nosotros nos tocó ser gobierno local, nosotras dos con Marcelo, nos tocó estar en la Ciudad de México y hicimos un gobierno muy internacional, muy echado para afuera. El jefe mío fue el mejor alcalde del mundo, el primer presidente de los alcaldes por cambio climático, o sea, sí actuábamos mucho, y nos dimos cuenta que los municipios y las ciudades y los gobiernos estatales pues tienen una política internacional. Si no le llaman política exterior es porque es exclusiva del Ejecutivo un poco el trabajar esta representación de México. Pero bueno, en México tenemos la presidencia de la ONU Hábitat, de la Asamblea Mundial del Hábitat. La primera presidenta yo soy en la historia de la Asamblea. Si no tiene interés, ¿verdad?, de la Cancillería mexicana por los temas urbanos, pues no le daríamos importancia a haber peleado por esa presidencia. Los temas de mujer, paz y seguridad dentro de la agenda de paz, los temas de la migración, pero con enfoque de mujeres. Ustedes saben que migración ha sido un desafío de México de muchas décadas,
pero los migrantes y los braceros y todo eso eran más bien hombres. Hoy por hoy tenemos mujeres de Centroamérica, del Caribe, de Haití, incluso de otros continentes, migrando y pasando con niños y todo para llegar a Estados Unidos. Es un desafío migratorio completamente distinto al que tuvieron nuestros antecesores y que tiene que tener una perspectiva de género. Tenemos también la agenda económica que el presidente López Obrador decidió asignársela no a ProMéxico ni a la Secretaría de Economía, sino ahora a la promoción económica en el exterior. Le corresponde ejecutarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y miren ustedes si no necesitaremos una cerrada de brecha para el acceso de las mujeres a la economía digna, ¿no? Entonces, eso también nosotros lo vemos, nos gusta verlo con perspectiva de género. Les voy a platicar una anécdota de un minuto. Ahora me tocó negociar un año con la empresa Tesla para que viniera a México, y ahora estoy presumida ahí, pero cuando finalmente se anunció y todo, ¿no? Entonces fui a Houston y estuve ahí con el señor Elon Musk y todo, y cuando presentó a cada director, ¿no?, de las áreas de tecnología, el área de recarga, el área de ingeniería, el área de pintura, el área de sustentabilidad de la empresa, y fue presentando a todos los directores, 14 o 15, y nada más había 2 mujeres, ¿no? Y yo dije, ay, estoy viendo algo raro ahí, no me late, o sea, muy acá, o sea, es una empresa global, es una empresa de futuro, es una empresa de vehículos eléctricos, manda gente al espacio, en fin. Y esta agenda que no, pues ya cuando me toca estar ahí tantito con el señor, le quiero decir que usted necesita más directoras mujeres, son puros hombres. Como que se me quedó viendo así como, ¿en serio? Pues sí, nada más tiene 2 mujeres de 15, y me dice, sí, yo creo que sí tenemos que trabajar en eso, ¿no? A veces hay que sacarlo a la luz, o sea, decírselos, porque no se dan cuenta, ¿no? Nosotras yo creo que sí nos damos cuenta cuando estamos todo el tiempo entre puro señor, y tú dices, soy la única otra vez, ¿no? Pero no es eso, ¿no? La verdad no es agradable. Tenemos que estar, somos la mitad de la población, y bueno, México siempre está poniendo el dedo en la llaga de todas estas cosas. Quiero decirles últimas 3. Gracias. ¿Saben qué? Eso nos empodera mucho Marcelo, ¿no? De sus 3 subsecretarios tiene 2 mujeres, y eso siempre, él fue el primer gobernante de México que hizo un gabinete paritario en la historia del país. Y nosotros fuimos producto de esa decisión. Si me hubiera invitado a Marcelo, si hubiera sido hombre, yo creo que no. 3 comentarios para sus preguntas. Yo quisiera invitarte al Fondo Ellas. Marcelo lanzó en las Naciones Unidas también un fondo internacional que tiene el objetivo de empoderamiento económico de las mujeres, sobre todo de mujeres que quieren empezar un emprendedurismo pequeño, no la mediana y la industria alta, no. Y este tiene 3 componentes. Uno es el mentoring o la capacitación para saber pues, qué te hace falta, cuáles herramientas y habilidades. Y segundo, tiene un pequeño capital semilla. Y tercero, tiene toda una estrategia de marketing para los pequeños productos. Si tú quieres vestidos, helados, pasteles, lo que sea que hagamos, las mujeres somos mejores y siempre tenemos una disciplina para hacerlo, y yo creo que confiarnos los créditos, confiarnos los apoyos siempre es una garantía. Entonces, con tu tema, el Fondo Ellas. Con el tuyo, con el de allá, simplemente necesitamos una candidata a la OASI. Así que lánzate, maná, o sea, ¿por qué no? La OASI es la Asociación Internacional de Aeronáutica, y ahí, bueno, tenemos un embajador desde hace muchos años. Es, por supuesto, un círculo de, pues tradicionalmente de hombres, así que me encantaría pensar que cuando tengamos que sustituir al embajador Dionisio, con Dionisio Pérez, ¿no?
Méndez, en Dirección Méndez, pudiéramos tener una mujer y la verdad es súper buena idea. Y finalmente me gustaría aportar aquí, me dijiste una idea, lo que se me ocurre es que podemos mandar un correo, fíjense que como que no se usa, pero lo he hecho y he tenido muy buena respuesta. Me dan una idea y yo mando un email con esa idea a todos los consulados de México en el exterior. Tenemos más de 80 consulados y 60 embajadas, creo que al revés, 60 y pico consulados y 86 embajadas en el mundo, diciéndole, me gustaría mucho ver qué mexicanas conocen o si conocen, que tengan afinidad a tu causa, que nos den un directorio y ustedes por correo, Zoom, lo que sea, pueden irse conectando y la idea sería hacer una red. Están en 3 países o 4, se puede acrecentar un poco y empezar a hacer como muy colaborativa tu trabajo y que en los demás países en donde están ellas pues puedan también explorar qué experiencias tienen, pero también qué puedes compartir tú de la propia, porque nosotros tenemos mucho que decir. Cuando México habla, se le oye, y más con gente como ustedes que están haciendo en el terreno de los hechos cosas valiosas. Mi comentario, muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que quiero agradecerles a ambas por darnos de su tiempo. Realmente considero que entre la teoría y la práctica no necesariamente hay una correspondencia, y si bien la teoría de la política exterior feminista es maravillosa, el hecho de que mujeres como ustedes estén detrás de estos esfuerzos es lo que hace que realmente tenga un efecto. O sea, me mandaron a dar un mensaje que no di. Tengo que decirte. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Operación COP, que es para que jóvenes mujeres, primero empezó participando en las delegaciones de México en las conferencias de las partes de cambio climático, pero fue evolucionando y ahora organizamos toda la delegación y todas las negociaciones de México con base en grupos de jóvenes mujeres que se capacitan durante 4 o 5 meses con un programa intenso y después se seleccionan 4 o 5 de ellas y vienen con nosotros a negociar las convenciones. No nada más ahí, ay, qué bonito aprender, oír, no. Son las que se ponen, mis delegadas jóvenes, que no son parte del servicio exterior, no son contratadas de nosotros, son capacitadas y son representantes de México en la mesa de negociación. Y son las negociadoras de México. ¿Saben cómo surgió? Porque mucho del tema del cambio climático nos han dicho que pues les vamos a dejar un mundo horrible, ¿no? Entonces yo fui joven activista por el cambio climático, y digo, pero ya no soy, ¿verdad? Ni joven, ni tampoco soy activista. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, pásele usted, ayúdenos a negociar, digan jóvenes lo que tengamos que decir como país, y ha resultado impactante. Los demás países al principio dicen, usted va, que viene aquí hoy, no, soy representante de México, voy a negociar y mi país piensa esto y esto. Y no estamos de acuerdo con lo que usted está diciendo, ya se capacitaron con todos los acrónimos, con toda la terminología y con toda la negociación, es compleja, no es cualquier cosita, pero quiero invitarlas el próximo año. La COP28 es en los Emiratos Árabes, en la Dubai Expo City, y vamos a lanzar el proceso otra vez, capacitación y selección de las negociadoras mexicanas jóvenes por el clima. Gracias. Bueno, qué bien que nos comentó, porque yo ahora también pienso, se me antoja. Pero bueno, justo les quiero agradecer mucho, porque al final de las palabras a la práctica hay siempre, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y es gracias a ustedes que realmente hemos podido recorrer este camino, y que realmente hemos podido no solo sembrar la semilla, sino hacerla crecer.
Y bueno, hemos tenido un evento largo, algunas llevan aquí desde las 8:30 de la mañana. Pero la verdad es que para mí este es un cierre con broche de oro y les agradezco mucho su presencia. Y pensando un poco en esta idea de la semilla, el día de hoy les presentamos a muchas mujeres maravillosas, pero también pudimos debatir todas juntas, convivir, y lo que queríamos era generar nuevas redes de solidaridad y de apoyo. Así que, haciendo un poco más como la bebé de la semilla que plantaron aquí con la política exterior feminista, esperamos hoy haber plantado nosotras también una semilla, pero que si no regamos todas juntas no va a crecer. La subsecretaria y la doctora Bonifaz han sido las encargadas de hacer crecer la planta llamada política exterior feminista. Pero el que vaya más allá de un tema institucional, pues al final depende de nosotras, al final depende de que nosotras podamos compartir lo que aprendimos y al final nosotras también tengamos la iniciativa de compartir lo que aprendimos hoy y lo que aprendimos en otro lado con otras y así seguir creciendo todas juntas. Así que bueno, muchas gracias y las invitamos a nuestro brindis de desfogue para todas las que están cansadas, quieren comer algo o algo así, hay un brindis en el piso 3 por si nos quieren acompañar.